Bienvenidos. Hoy día vamos a ver el curso de Food Defense en la industria alimentaria. Me voy a presentar, mi nombre es Marco Riquelme y yo voy a ser el relator del curso. Bueno, la defensa de los alimentos, ¿cierto? Este curso se trata de la defensa de los alimentos o Food Defense y partió, ¿cierto? Con los mercados norteamericanos y en el 2011 con el atentado hacia las Torres Gemelas, ¿ya? De ahí partió, digamos, esta normativa, ¿cierto?, para llegar a los mercados norteamericanos. ¿Cuál es el objetivo, ¿cierto? Al finalizar el curso, vamos a identificar, ¿cierto?, las áreas que podrían ser vulnerables, ¿cierto?, para la realización de un acto malintencionado. Evaluar las áreas críticas, ¿cierto?, de las instalaciones y sus procedimientos y proponer medidas de procedimientos para la implementación de un plan Food Defense, ¿cierto?, en la planta de alimento o en la industria alimentaria. En la unidad 1 vamos a ver, ¿cierto?, la introducción a la defensa alimentaria. ¿Qué es o qué sabe usted de Food Defense o la defensa de los alimentos? Vamos a partir primero, ¿cierto?, como base, ¿qué es, cierto?, qué sabe usted de Food Defense o defensa de los alimentos? Como le contaba, de acuerdo a los atentados que pasaron, ¿cierto?, el año 2011 de las Torres Gemelas, se pusieron restricciones, ¿cierto?, con el tema, digamos, de algún atentado malicioso, ¿cierto?, intencionado hacia la industria de los alimentos. Desde ahí, ¿cierto?, el mercado norteamericano, ¿cierto?, puso la normativa Food Defense o defensa de los alimentos. Como pregunta, ¿usted cree que la empresa está preparada para enfrentar un ataque terrorista? Siempre, ¿cierto?, es bueno estar prevenido frente a un ataque, ¿cierto?, ya sea controlando, ¿cierto?, en toda la planta, en la planta de proceso, algunas estrategias, ¿cierto?, de control, tanto, digamos, de vigilancia como adentro de la planta. ¿Cuál es su experiencia con esta situación? Yo creo que los operarios, ¿cierto?, siempre tienen que estar atentos, ¿cierto?, a alguna normalidad que pasa dentro de la planta, ¿cierto?, sobre todo en la periferia de la planta, ¿cierto?, y conocer, digamos, algunos sectores que son muy vulnerables, ¿ya? Eso lo vamos a analizar, ¿cierto?, más adelante. Por eso que es importante, ¿cierto?, conocer estas normativas y cómo, ¿cierto?, los podemos proteger frente a un atentado, insisto, de forma maliciosa. ¿Cómo puede ocurrir una contaminación de alimento en la planta? Como les contaba adelante, todo tiene un comienzo. Tras el atentado, ¿cierto?, el 11 de septiembre y posterior al ataque con Anthrax el 18 de septiembre del 2001, surgieron la preocupación por la posibilidad de introducir intencionalmente cierto agente físico, biológico, químico o radiológico en la cadena alimentaria y de esta manera, ¿cierto?, en el consumidor final. De ahí salió, ¿cierto?, la ley en contra del bioterrorismo, que fue el 12 de junio del 2002, donde se ha extendido a otros países, incluso, ¿cierto?, como requisito obligatorio en las normas de seguridad alimentaria como el IFS, ¿cierto?, el VAP y el BRC, que son normativas, ¿cierto?, extranjeras, europeas, una es norteamericana y la otra, perdón, una es inglesa y la otra es alemana, ¿ya? Dentro de la información general, ¿cierto?, vamos a ver los objetivos fundamentales, aspectos claves, ¿cierto?, efectos de contaminación internacional y un plan, ¿cierto?, de la defensa de los alimentos en la planta. Bueno, como Food Defense o defensa de los alimentos, nosotros los podemos dividir en dos. Primero, ¿cierto?, el conjunto de esfuerzo para prevenir la contaminación intencional de un alimento por agentes biológicos, químicos, físicos o radiológicos. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que nosotros vendemos alimentos inocuos, por lo tanto no podemos, ¿cierto?, tener la posibilidad
de contaminar un alimento dentro de la planta. ¿Y cuáles son las posibilidades de contaminación? Son a través, digamos, de una contaminación de tipo biológica, en las cuales, ¿cierto? Puede ser a través de bacterias, ¿cierto? Virus, hongos, parásitos, ¿cierto? Entre otros. Las bacterias son la posibilidad más abundante, ¿ya? Por un tipo de contaminación, sobre todo las bacterias de tipo patógeno, ¿ya? Dentro de estas bacterias patógenas encontramos, ¿cierto? Una variedad de bacterias. ¿Qué significa las bacterias que sean patógenas? Significa, ¿cierto?, que pueden causar una enfermedad, ¿cierto?, de tipo alimentaria, es decir, una ETA, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, hay que cuidarlo, ¿cierto?, porque el alimento solo no se contamina, sino que alguien, ¿cierto?, contamina el alimento. Se dice que el 80% de probabilidades, ¿cierto?, es a través de un manipulador, ¿cierto?, quien contamina un alimento, ¿ya? Por una mala manipulación, ¿cierto?, por una contaminación cruzada, etcétera, ¿ya? Dentro de estas bacterias que no he nombrado, ¿cierto?, que son patógenas, puede ser, ¿cierto?, a través de una bacteria patógena, Escherichia coli, ¿cierto? Puede ser una listeria monocitógena, puede ser una Shigella, un Staphylococcus aureus, un Clostridium botulinum o una Salmonella sp, ¿ya? Todas, ¿cierto?, son bacterias de tipo patógenas, ¿cierto?, mesófilas, quiere decir que viven, ¿cierto?, a cierta temperatura, es decir, ellas, ¿cierto?, viven entre 65 y 5 grados Celsius. Por lo tanto, la posibilidad, ¿cierto?, es alta, ¿cierto?, que esté en una contaminación en la planta de proceso. También, ¿cierto?, existe la posibilidad de una contaminación, ¿cierto?, a través de parásitos. Si no, nosotros no conocemos, ¿cierto?, la procedencia, ¿cierto?, de nuestra materia prima, ¿ya? Y aparte, ¿cierto?, que nosotros hemos cambiado, ¿cierto?, el consumo, digamos, de alimentos. Hoy en día estamos consumiendo más alimentos crudos, por lo tanto existe la posibilidad, ¿cierto?, de contraerte una enfermedad a través de parásitos, ¿ya? Por eso que hay que poner, digamos, cuidado, ¿cierto? Y cuidado, ¿cierto?, es importante en la planta, porque nosotros vendemos un alimento inocuo, ¿cierto?, que está libre, digamos, de este tipo de contaminación. El otro tipo de contaminación puede ser a través de virus, pero virus, digamos, procedentes de una persona a otra, ¿ya? Por ejemplo, el virus de la tifoidea, ¿cierto? O el virus, o un virus, digamos, como rotavirus, ¿ya? De ese tipo de virus. Aparte, digamos, de la contaminación biológica que yo acabo digamos, explicar, también tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de una contaminación de tipo química, ¿cierto?, que puede ser a través, digamos, de un mal enjuague, ¿cierto?, después de hacer un aseo en la planta de proceso, ¿ya? Y por eso que es importante en esta área, ¿cierto?, la rotulación, la identificación, ¿cierto?, y la autorización, o sea, donde están, digamos, estos químicos tiene que ser una zona restringida, que no cualquiera, ¿cierto?, puede ir, ¿cierto?, a sacar detergente o sanitizante, ¿cierto?, o desinfectante, ¿ya? Porque se puede, digamos, lo pueden usar, ¿cierto?, para un acto malicioso, por ejemplo, ¿ya? Y también lo otro es la contaminación de tipo física, ¿ya? Que también puede pasar, ¿cierto?, a través de un pelo, un cabello, ¿cierto?, a través de la tapa de lapicera, ¿cierto?, a través de algún perno, ¿cierto?, o pedazo de cinta, o pedazo de guante, etcétera, etcétera. A eso se refiere, digamos, un tipo de contaminación de tipo físico. Y lo otro, ¿cierto?, es a través de una contaminación de tipo radiológico, ¿cierto? ¿Ya? Que puede pasar, digamos, por un tipo, digamos, de proceso, ¿ya? Por radiación, que también es un tipo, digamos, de contaminación dentro de los, digamos, de los tipos de contaminación, ¿cierto?, para evitar, digamos, una contaminación y que nuestro alimento sea seguro, ¿cierto?, libre de una contaminación, por lo tanto, que sea inocuo.
Por otro lado, hay que ver, ¿cierto? También que el FUDEF, ¿cierto? Uno puede ver las actividades asociadas a la protección de los alimentos contra ataques de terroristas, ¿cierto? Enfocados a la contaminación de alimentos y suministro de la población. Bueno, esta actividad asociada, ¿cierto?, a la protección de los alimentos contra ataques terroristas es, ¿cierto?, focalizando, ¿cierto?, la seguridad de la planta, ¿cierto?, haciendo auditorías, ¿cierto?, y viendo, ¿cierto?, dentro de esta auditoría, ¿cierto?, internas, ¿cierto?, cuál es la posibilidad, ¿cierto?, de que alguien o algo, ¿cierto?, esté funcionando mal, ¿cierto?, y seamos vulnerables en esa área, ¿cierto?, a que pueda pasar algo. Por lo tanto, ¿cierto?, la planta y los operarios, ¿cierto?, que trabajan en la planta, ¿cierto?, tienen que ser capacitados, porque la capacitación, ¿cierto?, es buena, ¿cierto?, porque se informa, ¿cierto?, conocen referente, digamos, a esta normativa. Por lo tanto, ¿cierto?, lo que estamos asegurando es la seguridad, digamos, del alimento, y que llegue libre de algún tipo de contaminación hacia el cliente. Bueno, ¿cuál es la preocupación, ¿cierto?, acá? Bueno, la preocupación, ¿cierto?, es que nosotros tenemos una cadena, ¿cierto?, de alimentos para, dada su dispersión, ¿cierto?, es un objetivo vulnerable, ¿ya? La cadena se puede, ¿cierto?, como puede ser un objetivo vulnerable, ¿cierto?, se puede interrumpir, ¿cierto?, en tanto desde la producción de la cosecha, ¿cierto?, hasta que le llegue al cliente. En toda la cadena, digamos, alimentaria, nosotros tenemos que velar, ¿cierto?, que el alimento sea seguro, ¿ya? Que no tenga una interrupción, ¿cierto?, que nos pueda provocar algún daño, tanto malicioso como también de inocuidad alimentaria, ¿ya? Por eso que yo tengo que controlar toda la cadena y todos los pasos operacionales, ¿cierto?, desde el cultivo, el transporte, ¿cierto?, el procesamiento de la materia prima, ¿cierto?, el transporte hacia los mercados, ¿cierto?, y posteriormente el cliente. En toda esta cadena, ¿cierto?, que se ve acá, ¿cierto?, tengo que tener, ¿cierto?, todos los cuidados, ¿ya? Acá hay una cadena, ¿cierto?, cadena de producción agrícola, ¿cierto?, producto pecuario o acuícola, ¿cierto?, la transformación del procesamiento, ¿cierto?, como entra materia prima, y esa materia prima, ¿cierto?, nosotros lo transformamos, ¿cierto?, y lo convertimos en un producto objetivo. Este producto objetivo puede ser, ¿cierto?, si nosotros entramos, ¿cierto?, digamos, recepción de materia prima, entra, digamos, salmones, trucha, etcétera, ¿cierto? Nosotros transformamos, pasa por un proceso, ¿cierto?, de acuerdo a los pasos operacionales en la planta, y se transforma, ¿cierto?, se va transformando y se convierte, digamos, en un filete, ¿cierto?, en un loins, en una porción, ¿cierto?, en un valor agregado, ¿ya? Después viene, ¿cierto?, el transporte. Una vez, ¿cierto?, que pasa al frigorífico, se va el transporte, ¿cierto?, se va a los mercados, llegan a los supermercados, ¿cierto?, a la góndola en exhibición, ¿cierto?, para que un cliente, ¿cierto?, compre el producto y se lo lleve a consumir, digamos, a su casa. Ahí está todo el ciclo. Nosotros tenemos que cuidar que en todos estos puntos, todos estos pasos operacionales, ¿cierto?, que el alimento sea seguro, que no tenga ningún problema, ¿ya? Porque si no es seguro, ¿cierto?, el cliente es el que va a ser afectado por una enfermedad de tipo alimentaria, ¿cierto?, o por un reclamo del cliente, o por un atentado, ¿cierto?, de tipo bioterrorista.